Les hablaré sobre la tabla periódica. Es una herramienta útil que correlaciona propiedades físicas, clasifica y distribuye a los elementos. Pero antes hay que saber qué es periodicidad. Es una propiedad de los elementos químicos que indica que los elementos pertenecen a un mismo grupo o familia en la tabla. Vamos a ver un poco del recorrido histórico de la tabla periódica. Comenzó con Boyle en 1661, que fue el primero que introdujo el concepto de elemento que utilizamos hasta ahora. El químico Antoine Lavoisier en 1787 elaboró una lista de 33 elementos conocidos. Continuó Dobereiner en 1817, quien encontró cierta relación en las propiedades físicas de algunos grupos de 3 elementos, que llamó tríadas de Dobereiner o ley de tríadas. Esta relación se centró en el peso atómico. En 1863 apareció Newlands, quien propuso que los elementos se ordenaran en octavas. Observó tras ordenar los elementos según el aumento de la masa atómica, que ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Siguió Mendeleev en 1869, quien fue el primero en dar a conocer su tabla periódica. Organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos en filas y columnas, de modo que los elementos que quedaban en la misma fila tenían propiedades semejantes. Y por último se encuentra Henry Moseley en 1913. Sugirió que los elementos se ordenaran de acuerdo con su número atómico en forma creciente. Esto trajo como consecuencia que la ley periódica de los elementos cambiara su enunciado, de tal manera que desde entonces se enuncia como las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Los periodos se designan con números arábicos y corresponden a las filas horizontales. El primer periodo representa la ocupación del primer nivel energético, n igual a 1. El segundo periodo representa la ocupación del segundo nivel, n igual a 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, un periodo se caracteriza por el número cuántico principal, n. Los grupos son las columnas y se designan con los números romanos del 1 al 8. Se encuentran divididos en subgrupos A y B. El número romano representa la valencia del grupo o el número de electrones en el último nivel. En el subgrupo A hay 8 familias, llamadas elementos representativos. Los metales se encuentran localizados en la parte izquierda y en el centro de la tabla periódica. Están presentes en todos los grupos excepto en el 7A y 8A. Mientras que los no metales se encuentran situados en la parte derecha de la tabla periódica. Difieren de los metales tanto por sus propiedades físicas como químicas. Los estados de los elementos son algunas propiedades que varían de manera regular por la posición que ocupan los elementos en la tabla periódica. Estas propiedades también se les conoce como propiedades periódicas. Y son las siguientes: afinidad electrónica, carácter metálico, radio atómico y radio iónico, electronegatividad y energía de ionización. La electronegatividad es una medida de fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro en un enlace covalente. Del lado izquierdo se encuentra una escala y del derecho un enlace. La afinidad electrónica es una medida de variación de energía cuando se añade un electrón a un átomo neutro para formar un ion negativo. Ionización. La máxima estabilidad para un átomo se consigue cuando éste adquiere la configuración del gas noble más próximo. Por ello, cuando le es posible, los átomos captan o ceden electrones a fin de conseguir su estabilidad. Como consecuencia, resultan unas partículas que reciben el nombre de iones. La configuración electrónica nos sirve para saber cómo se distribuyen los electrones en un átomo. Para esto es necesario conocer el número de electrones que tiene el átomo. Solo hay que conocer el número atómico representado por una Z. Después localiza los electrones en cada uno de los niveles de energía, empezando por los niveles más cercanos al núcleo, como n igual a 1. Y por último, respetar la capacidad máxima de cada subnivel, como S es igual a 2e, P es igual a 6e, entre otras. La imagen con los subniveles en diagonal facilitará la configuración electrónica. Seguimos con los números cuánticos, son 4 y nos sirven para describir el lugar de los electrones en el núcleo. N es el nivel, L subnivel y forma del orbital, M orbital y ms los giros que dan los electrones. Algunos datos de los elementos de la tabla periódica es que alrededor de 90 elementos son de la naturaleza, mientras que los demás son estrictamente hechos por el hombre. El tecnecio fue el primer elemento fabricado artificialmente y es el elemento más liviano que solo tienen los isótopos radioactivos.
La mayoría de los elementos en la tabla periódica son los metales y es el elemento más usado por el ser humano. Mendeleev no dudó en dejar espacios en la tabla, en invertir elementos e incluso llegó a predecir con éxito las propiedades de los elementos que algún día ocuparían los espacios vacíos. Estos fueron algunos datos sobre la tabla periódica. Gracias por su atención.